Cam Ward, un mariscal de campo que lanzó para 175 yardas en el enfrentamiento contra los Rams, sin intercepciones, con un touchdown, que fue una maravilla, una joya. Extendiendo la jugada, sale rolado a la derecha, rompe todas las reglas de mariscal de campo, hace todo lo que nos dicen que no debemos hacer, y de todos modos esa jugada termina en touchdown. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo vieron a Cam Ward en esta semana 2? ¿Y están un poco más emocionados o todavía seguimos preocupados por su entorno? A ver, el contexto no es bueno. Es decir, en el momento que ese catch del touchdown tú lo hace Elic Ayo Maynor, algo no está yendo bien en el cuerpo de receptores de los Titans. Creo que sigue faltando al menos piezas que le bajen los balones, pero creo que se le ve mejor de lo que reflejan las estadísticas. Semana a semana se le ve más cómodo, se le ve más suelto. Creo que la primera semana fue un poco enfocada en no te extralimites, juega más sencillo, no podemos decir, no quieres hacer más de lo que te pertoca. Y en esta segunda semana sí que se ha notado con más confianza, se ha visto capacitado para ello y nos ha deleitado con el jugadón que comentas, con ese pase, rompiendo todas las normas o consejos que se te dan en el quarterback, como comentabas, de lanzar un pase digamos, contrario al movimiento que está realizando el propio quarterback. Pero yo le vi muy bien, creo que tenía ha tenido 2 partidos contra unas defensas muy complicadas y aún así se le han visto destellos, se le ha visto que el chico tiene madera y puede progresar. Así que la verdad que yo creo que Cam Ward, la línea es ascendente, no muy pronunciada, pero al menos es ascendente. Ayo Maynor jugó bien y a mí se me hace un jugador talentoso, pero sin manos, y ese es el problema. De repente va a tener juegos como este en el que no se le cae ningún balón, y luego va a haber otros en los cuales cada pase que le manden le va a hacer así y le terminan pegando en el pecho y se le va, ¿no? No terminas de entender qué sucede con su nivel de consistencia, porque en Stanford yo recuerdo que nadie expuso a Travis Hunter como él, pero también hubo varios partidos en los cuales simplemente no entendía. Sí, exacto. Entonces ya hemos visto esto de Ayo Maynor en el pasado. Ojalá y lo pueda mantener porque el talento está ahí. Solo como receptor le cuesta mucho recibir el balón y me dicen que es un poquito importante en esa parte, ¿no? Más allá de eso, ya tuvo un par de pases de más de 20 yardas completados para Calvin Ridley, otro para Ayo Maynor. En la primera semana no tuvo ninguno y ahora registra 3. Eso es progreso, pero ¿qué tanto puede seguir progresando en un entorno como este? El problema es el entorno. Yo creo que el problema que tenemos con Cam Ward es que no nos gusta su head coach, no nos gustan muchas cosas que pasan ahí en Tennessee, ¿no? Los Titans son un equipo totalmente disfuncional que no va a ayudar a Cam Ward. Pero Cam Ward es tan jodidamente divertido de ver. Es que a mí me encanta ver a Cam Ward porque me divierte. O sea, nosotros entrevistamos a Francis Mauigoa, el right tackle de Miami, y cuando hablaba de Cam Ward se reía, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Era muy loco estar 10 segundos en pass protection con ese tío dando vueltas por el backfield y al final luego después, ¿sabes? Metía y tal. Y contaba una anécdota, ¿no? Que decía que en el primer partido, primera jugada que le cantan por la banda, tal, no sé qué, no sé cuánto, y dice, fuck, voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Y tú vas allí, tal, papá, y dice, hostia, este tío, ¿qué pasa, tal? Boom, touchdown de 45 yardas. Toda la gente ya se ganó respeto de todo Miami, ¿no? De los Hurricanes. Entonces es un tío que tiene una personalidad súper fuerte, es un tío que cree en sí mismo, que está súper convencido, además con unas... él es muy religioso, él es un tío que cree mucho en sí mismo. El aspecto mental, creo que con él no vamos a tener problema de Caleb o de Bryce Young, es algo bueno ya, que a mí eso ya me gusta de Cam Ward. Pero claro, arriesga demasiado. Eso le va a costar más de un disgusto, y este año con el equipo que tiene, que además Ayo Maynor, que es Quinton Johnston 2.0, ¿no? El de este año, pues las manos una vez las va a coger, otras no. Se va a despegar porque es rápido y todo, y tiene los trades y tal, pero a veces no la va a coger porque es lo que le va a pasar a Ayo Maynor. Bueno, pues vamos a ver qué le pasa, pero cuanto menos nos va a divertir. Vamos a ver highlights de él toda la temporada, de repente un partido, pues hacer cosas de estas, ¿no? 15 segundos se va para atrás, vuelve, para atrás no sé qué. Entonces, vamos, Tennessee nos interesará seguramente 0 porque es un equipo malísimo, pero Cam Ward tienen desde dónde construir el año que viene ya, con otro head coach, con un buen draft, con a lo mejor algún agente libre. Vamos a ver cómo lo rodean. Esperemos que le echen un poquito más la mano, porque creo que hasta este momento
han dejado que desear en ese sentido. Definitivamente yo esperaba un poquito, no sé si más de los Titans porque no tenía altas expectativas, pero me hubiera gustado que lo rodearan mejor de talento. Lo bueno es darte cuenta de que incluso en esa situación está mostrando algunas cositas, ¿no? Se está ganando por lo menos la oportunidad de que sí lo rodean de talento. Me recuerda mucho lo que está haciendo en su primera temporada, al menos en sus primeros partidos, a lo de Drake May el año pasado, donde te dabas cuenta que estaba jugando solo, pero había suficientes cosas positivas como para decir, imagínate cómo se vería en un equipo que sí lo intente ayudar y no lo esté saboteando abiertamente. Sería un jugadorazo, quizás sería un jugadorazo, quién sabe. Con Drake May estamos viendo una cara completamente distinta esta temporada. Ojalá que con Cam Ward podamos seguir viendo también un poquito de eso. Ahora, yo quiero preguntarles de Ashton Jeanty. ¿Debemos de estar paniqueados por Ashton Jeanty? Es un corredor que simplemente no le ha ido bien en el inicio de temporada. 43 yardas en el enfrentamiento de ayer en la noche contra los Chargers. Una repetición que se volvió viral en Twitter. Todos la están compartiendo, de él bloqueando en situación de pase, quedando separado mientras le rompen la cabeza a su mariscal de campo. Y en ese sentido, les hago la pregunta. Ashton Jeanty, de 54 corredores que tienen al menos 10 acarreos esta temporada, es número 54 en promedio de yardas antes del contacto. Literalmente es de los pocos a los cuales le dan el balón y ya tiene un defensivo encima. No logra llegar ni siquiera a la línea de golpeo en promedio antes de recibir un contacto. Yo creo que todos nosotros reconocemos a Jeanty como un talento muy, muy importante. ¿Les preocupa la situación en la que está, que lo terminen arruinando? A ver, es un poco pronto, obviamente, para sacar conclusiones, ¿no? Pero sí que me sorprende que además con Chip Kelly y drafteando a Ashton Jeanty esté teniendo, podemos decir, la poca producción o podemos decir el poco éxito en las carreras que está teniendo. Es un jugador que es muy físico, que tenía esa, podríamos decir, virtud de ir rebotando en la propia línea de scrimmage, que nunca le tumbaban, que el tío seguía y sacaba petróleo de cualquier jugada. Pero sí que en la NFL estamos viendo otro guión. Sí que le cuesta un mundo conseguir yardas a favor en la jugada. No estamos viendo ese jugador explosivo. Sí que ves que intenta sacar ese provecho de las jugadas, ¿no? Como comentaba, que es como una bola de demolición, que él va rebotando y de ahí lo aprovecha. Pero en la NFL, al menos en estas 2 primeras semanas, no se le ha visto así, no está sacando provecho del juego de carrera. Y a ver, sí que el inicio es un poco decepcionante. Ojalá que la línea ofensiva, primero que esté sana, ¿no? Porque Jackson Powers Johnson, por ejemplo, estuvo fuera, entonces necesitan que regrese, pero ojalá que mejore, porque no queremos perdernos el potencial de un jugador que el año pasado tuvo una de las mejores temporadas, si no es que la mejor temporada que yo le he visto individualmente a un corredor de college football en mi vida, ¿no? Realmente fue una cosa muy, muy especial. Y por algo estuvo a punto de ganar el Heisman, aunque estaba en una universidad fuera del Power Four, o sea, estaba en una conferencia que era la Mountain West. ¿Qué estamos haciendo, no? No es normal que un jugador así pelee por ganar el Heisman, y sin embargo él estaba en la conversación. El que se terminó llevando el Heisman fue Travis Hunter, como todos lo sabemos, y Travis Hunter en el enfrentamiento contra los Bengals por primera vez lo vimos jugando la mayor parte de los snaps en defensiva. La semana 1 fue primordialmente receptor, la semana 2 fue primordialmente esquinero, y Ja'Marr Chase y T. Higgins explotaron, hicieron lo que quisieron en este enfrentamiento. Ahora, él no se alineó frente a Ja'Marr Chase o frente a T. Higgins. Cuando lo hizo solo permitió una recepción contra Ja'Marr Chase y ya. La mayor parte del tiempo a Ja'Marr Chase lo estaba cubriendo su compañero Tyson Campbell, y Jordan Lewis, el esquinero de ranura, él era el que estaba enfrentándose contra T. Higgins. Así que las estadísticas ahí puede que sean un poquito mentirosas. Pero la realidad es que no lo hemos visto en defensiva tener el impacto que llegó a mostrar en Colorado, y no lo hemos visto en ofensiva tampoco hacer lo que en su última temporada, donde lideró a todos los jugadores de su conferencia en touchdowns. Entonces, Adri, yo te pregunto, ¿esto es más o menos lo que esperabas de Travis Hunter en la NFL? ¿Hay que ser pacientes? ¿Estamos decepcionados? ¿Cómo podemos analizar a un prospecto tan peculiar que simplemente es difícil de medir el impacto que puede tener hasta ahora? Creo que el tema con Travis Hunter siempre va a ser la utilización, ¿no? que tengan de él, ¿no? Entonces, claro, hemos visto que en defensa lo van a dejar un poco, entre comillas, libre, ¿no? No va a ser ese cornerback isla, o en principio no estaba estudiado, en este partido no lo ha sido, ¿no? O sea, entonces, porque él también juega snaps en ataque, pero lo buscan menos. Entonces, yo creo que al final
tienes el miedo de que se pierda, ¿no? Que no sea ni un buen jugador de ataque ni un buen defensor, ¿no? Que ese híbrido que tenga no sea sobresaliente en las dos cosas. Creo que tienen que decidir o utilizarlo de todo, o lo utilizas solo en una posición y te ciñes a eso. Quiero decir, o tú utilizas al Travis Hunter que tenías en la universidad y te atreves a utilizarlo así, que es un jugador que tienes que ponerlo siempre con el mejor receptor, que tienes que exponerlo más, que va a llevar golpes, ¿vale? También a mí la taza esta, si me cae al suelo, se me va a romper. Quiero decir, las lesiones se vienen en el deporte, no vamos a estar aquí adelantando una lesión. Entonces yo creo que tienes que utilizarlo de la forma que lo utilizaba en Colorado, o si no decir, no, mira, tú vas a ser esto, y vas a hacer bien esto, y vas a ser un cornerback que va a estar siempre con el wide receiver 1, o tal, o directamente no vas a jugar en defensa y tal. Creo que a mí lo que no me gusta es cómo están utilizando como a medias tintas. No está ni alineado con el mejor wide receiver, en ataque tampoco lo están buscando como yo creo que deberían buscarlo, o utilizando donde deberían utilizarlo. Entonces lo que no me está gustando es la utilización que le están dando, lo cual me extraña, y seguro que Víctor, que es de los Jaguars, tendrá más cosas que decir que yo, pero me preocupa la utilización y no el jugador. El jugador creo que es maravilloso, creo que tener a Travis Hunter, aunque ahora tire 5 jornadas sin hacer nada, en algún momento va a romper en la estrella que está llamada a ser en la liga. Vic, ¿tú también estás preocupado por el uso? Sí, lo comentaba ayer en nuestro programa de Raritos. Más que entiendo lo del uso, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía Adri de no estoy viendo ni un gran defensor ni un gran receptor. Y yo entiendo más que no aparezca como defensor, sobre todo en jugadas, porque obviamente de la posición de cornerback creo que es la más difícil detrás de la de quarterback, adaptarse a la NFL. Creo que estás vendido y que muchas veces es complicadísimo el hecho de parar al receptor rival, pero sí que en ataque esperaba al menos una mejor producción e involucración en el juego. Es decir, sí que se ha visto en el slot, sobre todo con esas option routes que creo que pueden ser muy útiles, pero yo le veía mucho más útil aprovechando que BTJ estira el campo, que Brian Thomas Jr., él buscando la espalda de los linebackers y recibiendo por ahí detrás en rutas cruzadas, en deep overs, en shallows. Es decir, yo creía que en esas rutas cruzadas por la zona media, Lawrence iba a hacer bastante daño con él, que el receptor iba a buscar la espalda de los receptores y que contra defensas zonales iba a encontrar muy fácil esos soft spots. Pero no está siendo del todo así. Es decir, creo que está teniendo un volumen reducido de targets, un volumen reducido de yardas de producción. Podemos comentar bastante screen, option route, es decir, un poquito a cuentagotas la incorporación en el esquema de Cohen. Confío, sinceramente, que va a terminar adaptándose y va a explotar y ser bastante útil en la end zone, pero sí que como defensor me gusta mucho que hayas matizado lo de Ja'Marr Chase y T. Higgins consiguieron las yardas, sobre todo contra Tyson Campbell y Jordan Lewis. Es decir, a mí que el receptor 1 haya hecho 150 y pico yardas no quiere decir que Travis Hunter haya jugado mal, sinceramente. Es más, Travis Hunter, podríamos decir, no sé si decir fue noticia o protagonista de una jugada en la que está mal pitada, en la que le pitan interferencia de pase, y no es, en ningún momento eso es interferencia de pase en un cuarto down, que ese partido se lo hubiese llevado los Jaguars si no pitas interferencia de pase, pero eso no viene al caso. Sí que me preocupa un poco el tema del uso, y sobre todo porque no hay con qué compararlo. Es que nunca ha habido una situación como la de Hunter ahora mismo y no tienes con qué comparar ni lo más cercano era Deion Sanders, y Deion Sanders sí, nunca estuvo cercano a un rol tan importante en ofensiva. En defensiva claramente era uno de los mejores jugadores de su generación. En ofensiva nunca lo utilizaron como Hunter hasta este momento. Yo también hago eco de lo que mencionan, paciencia, y vamos a ver qué puede hacer en el futuro. Pasando a otros novatos, quiero hablar ahora de un 2x1, ¿no? Y quiero hablar de Tyler Warren y de Colston Loveland en la misma conversación, porque por un lado tenemos a Warren, que muchos lo veían al mismo nivel que Colston Loveland, o un poquito mejor, pero estaban cerca, prácticamente para todos los analistas previo del draft estaban cerca, y dependía del tipo de ofensiva al cual pudiera llegar. Warren, después de 2 semanas, lidera a todas las alas cerradas de la NFL, novatos, veteranos, todos, en yardas tras la recepción,
y en recepciones competidas. Mientras tanto, Colston Loveland, después de 2 juegos, apenas tiene 2 recepciones para 12 yardotas y le han mandado más pases a 5 jugadores distintos dentro de la ofensiva de Chicago, incluido Olamide Zaccheaus, DeAndre Swift y otro ala cerrada, Cole Kmet. Loveland es 11º en snaps totales para el equipo y el otro ala cerrada, que es Kmet, tiene casi el doble de snaps jugados hasta este momento. Entonces, les pregunto, ¿es sustancialmente mejor Warren a Colston Loveland o esto depende un poco de la situación a la que llegó cada uno? A ver, Warren era un chico muy especial. Es decir, era un prospect de los que a mí me enamoran, pero dan miedo. Porque si caen en el esquema equivocado y no entienden cómo tienen que usarlos, puede ser un juguete roto. Siempre pongo el mismo ejemplo, y es el de Isaiah Simmons. El safety linebacker, lo que sea de Clemson, que llegó a la NFL, cayó en la defensa que no debía, los Cardinals, si no me equivoco, Sí. y no supieron aprovecharlo y pasó de ser un mega prospect a un jugador secundario y de pura rotación. Warren lo están usando muy bien en los Colts, están entendiendo el tipo de jugador que es. Ahí sí que Steichen ha entendido las mil maravillas cómo usarlo y potenciar sus fortalezas. Y en cambio en Chicago prefirieron un perfil más típico de tight end, ¿no? Que es este tight end moderno, un big slot, incluso podríamos decirlo. Tengo cuerpo de tight end, pero me puedo mover como un receptor y tengo unas manos muy, muy fiables, pero no lo están usando al menos con la frecuencia que esperábamos. No sé si es porque no se ha adaptado a la liga tan rápido como proyectábamos, pero sí que al menos en estas 2 primeras semanas el pick de listo de los Bears no les está saliendo del todo bien, y sí que los Colts están aprovechando las mil maravillas el que les haya caído Warren hasta donde les cayó. Ha sido decepcionante lo que hemos visto hasta este momento de Loveland, pero estamos muy emocionados con Warren, ¿no? Y también estamos emocionados con Jihad Campbell, el linebacker egresado de Alabama, que para sorpresa de nadie parece que es una maldita estrella. El linebacker que tomaron en la primera ronda, por alguna razón que no termino de entender cómo permitió la NFL que le cayera a los Eagles este jugadorazo, no lo sé, pero cualquier persona que lo haya visto más de 2 snaps se daba cuenta del talento especial que tenía, ¿no? Aún no falla un tacleo en la NFL este jugador, tiene el mismo total de balones sueltos forzados que de recepciones permitidas, y no solo eso, le están pidiendo muchísimo. Ha registrado snaps literalmente en todas las posiciones de la defensiva en 2 semanas, excepto como free safety, y además tiene 3 tacleos para evitar yardas positivas. Adri, ¿cuál es el techo de Jihad Campbell? Pues las estrellas, seguramente, ¿no? La estrella que él realmente está llamado a ser. Es un jugador que puede ser un joker, ¿no? Que puede jugar en cualquier sitio de la defensa, porque es que a mí Jihad Campbell muchas veces me gustaba cuando lo utilizaban yendo al rush, ¿no? Era un jugador que era perfecto para ir al rush, y creo que en Filadelfia era maravilloso porque a ellos les encanta, ¿no? Disimular las cargas, uno baja, otro sube, de repente, ellos son un maestro, eran maestros en esto, y les cayó el jugador perfecto, ¿no? Jihad Campbell es un jugador que además placando tenía una técnica de placaje de las mejores de la clase. Es un tío súper fuerte y que además, sin ser, aún no está a lo mejor tan desarrollado con las lecturas de linebacker, pero no es un linebacker tonto. Sabe caer en cobertura, sabe perfectamente dónde se tiene que colocar. Es un jugador que intenta siempre estar por delante de los tight ends, lo cual está muy bien porque sabes que si te pones por detrás pues ya estás perdido. Y después sabe perfectamente medir un poco con los jugadores más rápidos que él, ¿no? Sabe que no puede a lo mejor intentar seguir la ruta. Es un jugador que sabe jugar modo espejo siendo linebacker, que es muy, muy raro ver un jugador en linebacker jugando en espejo. Quiero decir, es un tío que sabe hacer de todo. Entonces, que haya caído para mí me ha fastidiado mucho también, porque yo tenía como por el 15, 17, o sea, de ahí no debería haber bajado. Sí, pero si no caía en el top 10 por ser linebacker, porque lo puedo entender, ¿no? Por la posición y estas mierdas que venden, ¿no? Que es siempre lo mismo y tal, pero bueno, por ese tipo de cosas. Pero, joder, en los Eagles, es que, ¿sabes? Esta gente, macho, nos están robando todos los días en la cara. Pero es que es culpa de los otros 31, no es culpa de los Eagles. Porque son 31 que lo rechazaron para que llegara a los Eagles. Entonces, Campbell va a ser
una estrella en los Eagles y ojalá se mantenga todo el año sano, aunque yo no soy de los Eagles porque a mí me gusta ver jugadores buenos todo el año sano. Y lo vamos a hacer de todo. Vamos a verlo haciendo sacks, vamos a ver alguna intercepción, algún pick six a lo mejor. Vamos a ver de todo. Este chico es una estrella. Yo entiendo el argumento que suele decir la gente del valor posicional y todo eso, pero ya llevamos 2 semanas y no me pueden decir que había muchos jugadores mejores que Warren o que Campbell, perdón. Y los dos cayeron simplemente por la posición en la que jugaban. Es ala cerrada, entonces no nos interesa tanto. No, una ala cerrada del nivel de Warren es trampa. O sea, es un jugador que, número uno, va a cobrar nada comparado a otros receptores, a otras posiciones, y te va a aportar algo bastante similar. Y además te ayuda en el juego terrestre, te ayuda en la ofensiva por aire. Y mismo caso con J. Campbell, sobre todo con la versatilidad, ¿no? Hace rato Víctor resaltaba a Simmons. Bueno, Campbell es como Isaiah Simmons, pero llegó a un equipo que sí lo sabe utilizar, que lo sabe potenciar y que lo está desarrollando de la forma correcta. Ahora, no es el único jugador con el cual están haciendo eso. Y quiero hablar también de Andrew Mukuba, el safety que le ha ganado poco a poco el puesto a Sidney Brown. Está permitiendo un rating de pasador de 59 en los primeros 2 partidos. Tiene 5 tacleos para evitar yardas positivas del rival. Un pase interceptado, además, en qué momento lo consigue. Y no ha permitido una recepción de más de 18 yardas. ¿Qué tan bueno es Andrew Mukuba? Y de verdad los Eagles encontraron 2 estrellas en defensiva en el mismo draft después de haber ganado el Super Bowl. ¿De verdad les permitimos eso? Otro año han vuelto a hacer lo mismo con el draft, ¿no? Encontraron a Cooper DeJean y a Quinion Mitchell. Pues este año tocaba a Jihad Campbell y Andrew Mukuba, el safety de Texas. La verdad que a mí me gustaba mucho Mukuba saliendo del draft. Creo que tiene instintos bastante potenciales, sobre todo una defensa de los Eagles en la que se prioriza ese backpedal y leer todo lo que ocurre enfrente del jugador, y a partir de ahí reaccionamos. Tienes un rush de 4 muy potente, por lo tanto sabes que el quarterback rival va a estar presionado, y a partir de ahí lees todo lo que ocurre enfrente tuyo. Mukuba reacciona muy bien a ello, tiene un físico, pese a no ser muy perceptible, pero sí en el tackle va muy fuerte. Es decir, es un chico que placando lo hace muy bien, coge buenos ángulos, es muy seguro, y creo que esa defensiva le viene a las mil maravillas para potenciar todo lo que a él se le da bien. A mí se me hace un jugador que es demasiado bueno, y siempre cuando lo describían los evaluadores de draft antes de esto, de que llegara al NFL, decían, es que puede ser safety, es que puede ser esquinero, y safety en la caja o safety libre, puede hacer de todo, bueno contra la carrera, tacleador efectivo, bueno en cobertura personal, buenos instintos, inteligente, y luego lo rankeaban fuera del top 50, y yo decía, es que escucha lo que estás diciendo, hazle caso a tu propio análisis, ¿no? Lo describes como un jugador que va a ser una estrella, como otro Brian Branch, y luego lo cometes el mismo error que con Brian Branch y lo dejas fuera del top 50 porque valor posicional, es un safety. Yo a veces no entiendo esas cosas, de verdad que a veces no entiendo esas cosas. Quizás no soy suficientemente inteligente, pero yo creo que a los buenos jugadores los rankeas arriba, sin importar la posición, y ya después evalúas esas cosas, ¿no? Pero, en fin, más allá de eso, me parece un jugador que le pegaron los Eagles a esta selección del draft. Quiero hablar también de un par de jugadores. Vic, tú ya habías mencionado a Connelly Jr. anteriormente. Lleva 4 capturas permitidas en las primeras 2 semanas. Lidera la NFL en ese sentido junto con Broderick Jones. ¿Qué tan preocupados están con Josh Connelly Jr.? A ver, ha tenido 2 encuentros bastante complicados. Commander sigue el primero. La victoria fue solvente, pero se enfrentaron a la línea defensiva muy exigente, como es la línea defensiva de los Giants, con Brian Barnes, Abdul Carter, Dexter Lawrence y Thibodeau. Semana 2 te enfrentas a los Packers, donde aquí sí que incomprensiblemente, no sé si es por el esquema, no sé si son las asignaciones, pero le alineas 1 contra 1 contra Micah Parsons en ciertos momentos que... ¿Pero qué haces? Al pobre rookie que a duras penas acaba de llegar hace 3 días en la liga, y le dices, no, tú a bailar con la más fea. Hombre, un poquito de por favor, no, que no queremos matar al chico en la semana 2, daré un tiempecito más para que se me adapte a la liga. Así que ahí creo que el planteamiento no fue del todo acertado, porque se pasaron de rosca, al menos creyendo en las cualidades y en el potencial de Connelly, que me parece un buen tackle, pero aún así dejarle solo contra Micah Parsons me parece temerario.
Así que yo creo que gran parte, uno, es por la dificultad de las líneas defensivas a las que se ha enfrentado, porque son dos grandes líneas defensivas, y que en el segundo encuentro, con todo el respeto del mundo, la liaron pardísima poniendo solo contra Micah Parsons 1-1. Ahí no tienes nada que hacer. A mí también me parece que fue un mal plan de juego y uno que Green Bay, en cuanto lo identificó, dijo, muchas gracias, ok, vamos a tomar el regalito y vamos a seguirle pegando a Jayden Daniels, que por cierto se lesionó en ese enfrentamiento y puede que se pierda la próxima semana. Proteger al mariscal de campo, proteger a la inversión que hiciste a futuro es importantísimo, y por eso entiendo también que en el grupo exclusivo de miembros de Destino Cantón nos pidieron los fans de los Patriots que habláramos de Will Campbell y de Jared Wilson, porque la semana pasada los criticamos en este mismo espacio, pero ¿saben qué? En la semana 2 jugaron mejor, mejoraron bastante protegiendo al mariscal de campo. Ninguno permitió una sola presión al mariscal de campo contra Miami. Su impacto se notó en el nivel de Drake May, que solo fue presionado en 2 ocasiones por culpa de la línea ofensiva en todo el enfrentamiento. Pero lo malo desde mi punto de vista es que otra vez sufrieron en el juego terrestre. Ramondre Stevenson tuvo más yardas tras el contacto que yardas totales por tierra. Mismo caso con TreVeyon Henderson. Toda la línea decepcionó en ese aspecto, pero ellos son parte del problema, no de la solución. Entonces te pregunto, Adri, ¿cómo ves el progreso de estos jugadores de la línea ofensiva de los Patriots? Y sobre todo, ¿crees que la mejora haya sido solo porque enfrentan a Miami, que es un desastre? ¿O si nos emocionamos con lo mostrado? Hombre, a ver, yo creo que lo de Miami no podemos obviarlo. Quiero decir, Miami es un equipo que no parece que vaya a ser el mejor en presiones, ni mucho menos, ¿no? Creo que va a estar en la cola todo el año porque no es un equipo que sea capaz de meter presión al quarterback y no hay más materia prima, entonces no la hay. El tema con Will Campbell, por ejemplo, ¿no? Para mí siempre Will Campbell era como el tackle como más técnico, ¿no? Mejor colocado, siempre muy técnico, siempre tal. Pero nunca me acabo de emocionar cuando tenía que salir para bloquear en carrera, cuando tenía que abrir huecos y tal. A mí nunca me acabó de emocionar ese tackle. En pass protection me parecía bueno, un gran jugador, pero me parecía que había otros jugadores que eran más completos, ¿no? Igual no eran tan técnicos como él, pero tenían más fuerza, serían capaces de salir en un chop block, yo qué sé, en otro tipo de cosas que yo a Will Campbell no se lo vi en el SU. Entonces, bueno, creo que van a mejorar y creo que Drake May, cuando tenga un drop back de pase, va a estar mejor protegido el año pasado, eso es indudable, porque esta gente en protección de pase son mejores, pero va a seguir, o sea, no creo que tengan que correr tanto, pues, digamos, por su lado, no, creo que van a tener que hacer otras formaciones para buscar a lo mejor el lado derecho para correr, o por el centro, o buscar otro tipo de cosas, porque ya se ve que no hay juego de carrera, y si no hay juego de carrera contra los Dolphins, contra otros equipos tampoco lo vas a conseguir, porque no es una defensa poderosa precisamente, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, que como antes estabais hablando de Connerly, ¿no? Que prácticamente sufrió más en 2 partidos que en 4 años en Oregón, creo que prácticamente tiran más capturas o más incluso en estos 2 partidos. El contexto es mucho y hay muchos entrenadores que para mi gusto no tienen el desarrollo con los jugadores rookies, no es el adecuado. O sea, piensan que están comprando ya algo que para utilizar al momento, pero hay que seguir desarrollándolos. Entonces hay entrenadores que son maravillosos para eso y otros entrenadores que no, que quieren el plug and play. Pero es que no todos los jugadores en el draft son plug and play. Necesitas trabajar un poco con ellos, enseñarles los conceptos de la NFL, la velocidad que requiere el juego y ayudarlos. Y no dejarlos uno para uno con Parsons o ¿sabes? O pedirle a Will Campbell de repente que en el partido 2 te abra, ¿sabes? Pues pasadizos para los running backs. Un poquito de, ¿sabes? De calma. Los Patriots en ataque tienen las armas que tienen, no tienen mucho más. Entonces vamos a ver carreras largas de Henderson porque es rapidísimo y vamos a ver cosas, pero hostia, tío, darle un tiempo al chico. Es verdad que en la primera partido se merecieron que habláramos del mal porque, joder, ese lado izquierdo fue un desastre. Lo hicieron mal. Pero creo que lo hicieron bien. En Miami y tal. Vamos a ver los siguientes partidos. Vamos a ver cuando jueguen con Buffalo. Vamos a ver cuando jueguen contra equipos que tengan otra materia prima. Pero bueno, creo que con los Patriots, como lo escuché por ahí, y yo estoy de acuerdo, se infló demasiado un globo que a lo mejor no había tanto aire. Vamos a ver qué sucede, pero por lo menos yo celebro que hablemos de los Patriots después de un partido y no sea para criticarlos, ¿no? Que no sea para criticar a la línea ofensiva nada más. Eso es progreso. O sea,
yo sé que fue contra Miami, pero la temporada pasada no hubiéramos hablado ni siquiera contra Miami de que hubieran jugado bien. Entonces me gusta que podamos resaltarlo de forma positiva. Ya para cerrar esta sección, también nos habían pedido que habláramos un poco de Jahdae Barron, el novato del equipo de los Broncos, pero no hay mucho que decir de Jahdae Barron. Casi no lo han utilizado los Broncos en los primeros 2 partidos. Es suplente en este momento detrás de Jaquan McMillan, el esquinero de ranura titular. Apenas ha jugado 37 snaps en sus primeros 2 partidos y aunque ya le mandaron 3 pases hacia su dirección, sigue sin haber permitido una sola recepción en la NFL. Adicionalmente, 35 de sus 37 snaps han llegado como esquinero de ranura o como safety en la caja. Y después de un juego en el cual quemaron a Riley Moss, quemaron a Pat Surtain, creo que por primera vez en su carrera, quizás vea un rol más elevado en adelante. Pero con cómo lo han utilizado hasta ahora, tampoco es que podamos predecir que va a banquear a uno de ellos 2 y lo van a poner a jugar por fuera. No, la verdad es que él era un esquinero de ranura en la universidad, que de repente jugaba como safety también. Así lo están utilizando los Broncos. Y bueno, tienen inversiones importantes en esas posiciones ya desde antes. Así que en este momento, Jahdae Barron está relegado a la banca. Pero gente, manden ustedes los comentarios de los novatos que les gustaría que analicemos a futuro y les prometemos que nos vamos a enfocar en ellos más adelante. Pero antes de eso, me parece que es momento de pasar a hablar un poco ya de lo que fue la semana de college football con los ganadores y los perdedores en la NCAA.